Saludos, Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más al Nuevo Evangelista Podcast. Semana tras semana estamos compartiendo contenido nuevo con cada uno de ustedes. Hoy es un episodio también especial porque seguimos teniendo recursos extraordinarios en medio de nosotros. En esta ocasión está la pastora Alicia Liard de la Primera Iglesia Bautista de Carolina. No te vayas, quédate con nosotros y compártelo con todo el mundo. ¿A quiénes nosotros anunciamos ese reino? Al pobre, al marginado. En Puerto Rico, porque estas cosas también impactan nuestra fe. hay un mundo en el que Vemos noticias. para tomar una decisión, Nuestra mentalidad tiene que ser el reino de Dios. pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el Nuevo Evangelista Podcast. Saludos, bienvenidos una vez más a tu espacio, nuestro espacio, un espacio para todos y por todos. Saludos, Pastor Héctor. Saludos, pastora Angelique. Qué bueno es poder una vez más estar en este espacio contigo. Hace una semana que no te veo. Hace una semana, eso es así, pero hay algo que no podemos dejar de decir cuando nos conectamos y es que les des a la campanita. ¿Por dónde va a estar la campanita? ¿Aquí o allá? Por aquí. ¿Por aquí? Aquí es que le gusta a Rubén, aquí. Aquí es que le gusta. Aquí. Bueno, dele a ella y suscríbase, subscribe, porque es importante que usted pueda compartir este contenido. Saludamos, ¿verdad?, a nombre de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Sí. E Islas Vírgenes, que es importante que podamos mencionarlo como parte de nuestra presencia denominacional en todos los lados. Hoy tenemos una invitada especial por primera vez en el podcast. Oye, debutante. Debutante. Los aplausos que se Los merecen. aplausos, pero ya mismo los aplausos, ya mismo. Hoy vamos a estar hablando sobre la niñez. Vamos a darle continuidad a ese tema que habíamos comenzado con Harold Segura y con Lilibet. Vamos a hablar un poquito sobre esa importancia de la niña y cuán importante es esa presencia, ¿verdad? Y perdonando la redundancia de la palabra, de la presencia en la iglesia, pero cómo esta ayuda a revitalizarse, ¿verdad? Una iglesia que quiere revitalizarse tiene que tener de cerca a la niñez. La niñez no es el futuro, la niñez es el presente. Sí. Y la niñez como el presente tiene muchas cosas que aportar a nuestra vida denominacional, a nuestra vida como cristiana, esa fe cristiana, esa fe en Jesucristo, mejor dicho. Ellos tienen que aportar, como ellos lo ven, esa ternura que solamente a través de ellos nosotros recordamos a ese Dios que dice: el evangelio es simple, es sencillo, ese amor de Dios, esa delicadeza, pero esa profundidad que se da a nivel de los textos, a nivel de la vida, a nivel del testimonio. Y esos son nuestros niños. Y para eso hemos invitado a nuestra pastora amiga Alicia Liard de la Primera Iglesia Bautista de Carolina. Bienvenido. Gracias. Dios les bendiga. Un placer y gracias por la invitación. Qué bueno, usted a lo mejor le he visto en algunos momentos, ya sale todos los viernes en Buenos Días, Así Señor, es, en Radio Vida 1400 AM y 90.5 FM. Sí, casi digo la que no es. Casi. ¿Verdad? Ella sale allí con nuestra compañera también, Glorielis. La pastora Glorielis. La pastora Glorielis, donde tiene un enfoque con la familia, con las generaciones. Claro, ¿verdad? que sí. Así que, Alicia la conocemos ahorita estábamos hablando backstage sobre desde el 2011. ¿Dónde nos conocimos? 2011. ¿Dónde nos conocimos? En la Bienal. En la Bienal. En el Centro de Convenciones, ¿verdad? Allí con la niñez, pero ella todavía no era pastora. No, estaba en el proceso preministerial. Yo ni eso. Allí y recordando que fue el momento que ella me vio tirándome al piso con los niños para poder llegar a un niño que estaba un poco inquieto. Que se estaba portando como niño. Yo no recuerdo nada de eso. ¿No? Lo que pasa es que esto es para acá y tú eres para allá. Pero Llevaba tiempo. Pero en el 2015 se hace pastora, ¿verdad? Termina todo el proceso, es endosada en nuestra denominación. Y próximamente por ahí la tendremos ordenada. Próximamente, esperamos ya para el año que viene que eso esté por ahí ya. Sí, porque mientras tanto está desordenada. Sí, estamos es un grupito que estamos desordenados todavía. Pero es cool. Bueno, Alicia, cuéntanos un poco. Alicia Liard es casada, ¿verdad? Y con Julio. Con Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, ¿verdad? Así que un saludito a Julio. Después le digo el don Julio de dónde viene. El don Julio de dónde viene, muy bien. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido tu trabajo con la niñez, ¿verdad? Esa transición de líder, coordinadora a ahora pastora.
y nos hables y nos pongas en contexto. Amén. Toda mi vida yo he estado involucrada con la niñez. O sea, desde que comencé a asistir a la iglesia, siempre se me dio la oportunidad de trabajar con la niñez. Y de hecho, a mis 12 años, siempre lo digo y saludo donde quiera que esté, el pastor Ricardo Mayor fue el primero que me permitió ser maestra de niños. Así que desde los 12 años estoy involucrada en este ministerio que es hermoso. Y ahora como pastora que llevo desde 2015, pues uno sigue creciendo en estas experiencias con ellos porque es un aprendizaje de las dos maneras. Uno aprende de ellos porque uno piensa, ¿verdad?, que yo soy el que voy a enseñar. Pero la experiencia de enseñanza y aprendizaje es recíproca. Ellos me enseñan, yo les enseño, ellos aprenden y yo aprendo de ellos. Y comentaba con la pastora Angelique que ese episodio que tuvieron con Lilibet y con Harold Segura, precioso, ¿verdad?, de la pertinencia que tienen los niños en medio nuestro. Hablamos, ¿verdad?, en nuestro entorno de iglesia, de denominación, pero ellos también forman parte del cuerpo de Cristo. Forman parte de lo que son en nuestro entorno, familia, comunidad. Y entonces hay una tensión. Ellos están ahí, pues hay que escucharlos. Y ellos quieren dejarse sentir. Ellos quieren dejarse saber, mira, estamos aquí y queremos aportar para un mejor mañana. Qué hermoso. Sí, no, y lo importante que, o sea, entiendo que le estás dando un valor al máximo nivel al Ministerio de la Niñez. O sea, que ellos son parte integral y de la misma manera, pues debemos los ministerios tener ese compromiso de alto nivel con nuestra niñez. Así es. Y yo los escuchaba en ese diálogo de la nave principal, la diferencia, ¿verdad?, en la nave principal y lo que ocurre en el otro lado con los niños. Y somos una misma iglesia y los niños tenemos que transmitirles a ellos el sentido de pertenencia, de que esta iglesia también es de ellos y que muchas veces, ¿verdad?, yo se lo digo a mi congregación y ellos lo saben, nosotros vamos a seguir creciendo, nosotros nos seguiremos, ¿verdad?, el curso que Dios nos permita llevar. ¿Y quién se va a quedar a cargo de la iglesia? Estos niños, estas niñas que están creciendo. Por eso necesitamos experiencias donde ellos participen como parte de la iglesia y de que ellos digan, esta también es mi iglesia y yo quiero ser diácono, yo quiero dirigir la adoración. Yo le digo a muchos de los jóvenes, ellos los están mirando a ustedes y ya se están identificando. Yo quiero tocar la batería, yo quiero tocar el piano, yo quiero cantar, yo quiero recoger la ofrenda. Preguntan. La palabra diácono, ¿qué es eso? Y uno va, ¿verdad?, clarificando, porque yo siempre, ¿verdad?, me gusta decir que Dios está tocando corazones y está haciendo llamados en medio de ellos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Acompañarles en ese desarrollo, ser de apoyo a sus familias. Hablaste que tu primera experiencia fue junto a Ricardo Mayor, pero Ricardo se jubiló los otros días de una larga jornada. Sí. O sea, debo entender que tú eras adolescente o una niña cuando él te llamó. 12 años. 12 años. O sea que básicamente eras una niña en la transición a comenzar a ser una adolescente. Así que es un ejemplo vivo y claro, donde no eras una niña que estaba en el cuido o en la guardería de la iglesia, sino que pudiste ser una niña entonces integrada en la vida de la iglesia. Y entonces, ahora cuando te toca dirigir, te toca pastorear, ¿cómo logras trabajar para que entonces tus niños o los niños que tienes en la iglesia no estén en una guardería, sino que comiencen a integrarse? Y qué bueno que lo traes, porque ciertamente esa es la imagen que uno ha querido, ¿verdad?, romper durante todo este tiempo. El paradigma de que los niños van a entretenerse, de que el Ministerio de la Niñez pues es una experiencia donde ellos están aquí entreteniéndose o distrayéndose o que es un cuido, pero nosotros estamos formando líderes y hay que darles esas oportunidades. Lo hacemos mayormente en las experiencias de la Iglesia de la Niñez, donde entonces se le permite que participen como parte del devocional. Muchos de ellos pues se les coloca su esclavina de diácono y recogen las ofrendas o hacen la lectura bíblica. En algunos casos los preparamos para que lleven el mensaje de esa mañana o que compartan, ¿verdad?, sus experiencias. Y poco a poco dentro de eso, pues después cuando nos toca en alguna experiencia de adoración en el templo, pues también ellos participan de lo que es la adoración.
Así que yo creo que esa manera de integrarnos los unos a los otros es bien importante. Ok. ¿Y qué cosas o qué recuerdas, experiencias que te hayan marcado de algo que haya dicho una niña, un niño, una predicación que hicieron? ¿Qué recuerdas? Pues mira, voy a recordar, y saludos a ella también si me escucha, la primera predicación de Juliana Santiago, que es la hija del pastor De Omar. Omar, fue en una iglesia de la niñez. Qué bien. Y con la pregunta que ella habló, porque estaba hablando de la limpieza y la pureza. Ella chiquita. Chiquita, Juliana tendría para ese entonces como 10 años, 10, 11 años. Fue, ¿verdad? Ustedes la conocen, que ella es bien espontánea. Y todos ustedes se bañaron hoy. Así ella empezó su mensaje, ¿verdad? Y verla ahora, porque la veo, la sigo como ella, ¿verdad? Es. Dios la usa, pues eso son experiencias maravillosas. Te puedo decir de otro niño que estábamos hablando de los asuntos de siempre la preocupación de lo que ellos están escuchando, a lo que ellos están interactuando, lo que están viendo. Y uno se dice, por eso es que yo le digo a mi mamá que deje de estar viendo esas cosas. Yo se lo digo lo que me dicen aquí, yo se lo digo a mi mamá, deja de estar haciendo esas cosas porque en la escuela bíblica me dicen que eso es malo. Y si tú no lo puedo ver, tú tampoco. Entonces vemos cómo entonces ya están llevando a la casa lo que están aprendiendo en la iglesia. Es que los niños son más propensos, ¿verdad? Ese terreno está más fértil, es más fácil para poder sembrar, pues si se instruye el niño en tu camino, instruye. Y los niños tienen esa capacidad de hacer que sus papás se detengan para poder repensar y bajarlos de ese afán de la vida y esa carrera para que ellos puedan como que aterrizar nuevamente y percatarse, espérate, esa es la conciencia de ellos que empieza a caminar. Y los niños tienen esa forma por su ternura, por su cuidado, por su necesidad, ¿verdad? También de atención y de poder decirle a los papás también, mira, recordarles que hay un Dios que los ve, pero que hay un Dios que los ama. Así que los niños tienen un potencial evangelizador en su casa y un potencial de transformar, de Dios usarlos para ser transformados en sus hogares. Así es. Es una, como bien decimos, ellos son esponjitas que están aprendiendo y lo absorben todo. Y también ese proceso de prepararlos, cuando vayan a la casa, esto es lo que vas a compartir. Recuerda de decirles, o por lo menos una frase que hayan aprendido que se le quede impregnada de esa clase y que ellos vayan a la casa y se lo digan a mamá, se lo digan a papá, que lo compartan con alguien. Las etapas primarias en el desarrollo humano, del ciclo de vida, se desarrolla que las etapas tempranas son las más importantes de la formación de los niños. ¿Verdad? Los primeros 2 años, 3 son esos momentos que ellos están absorbiéndolo todo. Y luego las etapas primarias lo que nos están ayudando es a ellos comenzar, ellos están experimentando, ellos están explorando. Descubriendo, que es la palabra correcta. Y ese es el momento ideal para tú poder depositar en ellos. Ya cuando ellos llegan a la juventud, a ser jóvenes o a ser jóvenes, más jóvenes, ¿verdad? De ser juveniles a jóvenes y luego la etapa adulta, ya ellos empiezan entonces a recoger esto sí, esto no, a fortalecer, a madurar, a ya crear sus propias ideas, que les gusta, a definir, ¿verdad? Hacia dónde van. Pero esa primera etapa es la más importante para provocar esa próxima etapa de su vida, para que sea una transición saludable. Es la etapa de sembrar. Por eso se enfatiza mucho que en esas primeras edades, entre los 4 y 14 años, hay estudios que han revelado que el 85% de los que son cristianos han aceptado a Jesús en esas edades. En esas edades de 4 a 14 años. A mí una vez me preguntaron a qué edad se le valida la decisión por Cristo a un niño. A los 5 años ya se le puede validar su decisión con Cristo, a la edad que lo haga. ¿Qué uno hace? Uno lo sigue fortaleciendo en la fe y lo sigue discipulando para que ellos sigan comprendiendo esa decisión que tomaron un día. Si el mismo adulto lo tiene que hacer. El adulto puede aceptar al Señor a los 20 años, a los 40 años, y hay que seguir fortaleciéndolos en el camino. Porque se van abriendo nuevos entendimientos conforme a la etapa de vida. Y yo no le voy a decir a un niño, no porque todavía tú no tienes la edad, no porque tú no tienes la comprensión. Si se sientan con los niños a tener diálogos, ustedes se sorprenderían de todo el entendimiento que puede tener un niño. Y lo simple que lo ven, ¿verdad? Claro.
Somos Sí. nosotros los que nos complicamos. ¿Tuviste como niña en Carolina a Ruthie, la misionera? Cuando yo empecé como directora de la niñez, ya ella estaba saliendo, Ya ya ella estaba estaba saliendo. entrando a la juventud. Sí, porque siempre recuerdo el testimonio de ella, que desde muy niña ella quería ser misionera y que siempre preguntaba, ¿cuándo puedo ser misionera? ¿Cuándo puedo ser misionera? Pero es que ella estaba ahí desde muy niña y entonces vamos entendiendo ya el trabajo que se está haciendo ya en Carolina con la niñez, que desde muy jovencitos ya ellos se van definiendo en que quieren servir y que quieren hacerlo de una manera apasionada, pero también estructurada. Sí, 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 ellos reconocen y uno, ¿verdad?, les muestra en el ejemplo lo que es amar la casa de Dios y lo que es servir en la casa de Dios. Y ellos lo entienden muy bien y lo aceptan con mucha responsabilidad también. ¿Cuán complicado o cuán retante ha sido poder incluir los niños dentro de la experiencia cultica de los adultos? No es complicado, pero sí es retante. Yo creo que por el espacio es más bien nosotros quizás estamos acostumbrados a que el culto debe de correr de una manera. Y a veces esa opción de que se hagan cosas diferentes o tal vez el miedo de que pues cometan errores, miren, hay que dejar que los niños participen y que tenga que pasar lo que tenga que pasar porque son niños. Y son sus experiencias también de ellos ver que se pueden desarrollar, que lo pueden hacer. No importa si, porque tienen la mejor disposición y pues a lo mejor tienen alguna deficiencia en lectura, quieren cantar, pero a lo mejor, ¿verdad? No están bien desarrollados, no tienen no sé, el valor o la confianza de hacerlo delante de mucha gente, porque eso es lo que, ay, es que hay mucha gente. Pero hay que procurar Pues más en el caso de espacio. Carolina es Sí, grande, sí, sí. y eso intimida a uno grande, le intimida a un niño más todavía, pero sí, debería ser más rutinario o más seguido, La participación las más activa. participaciones de ellos en la iglesia, claro que sí. ¿Qué le puedes decir entonces a los adultos en nuestras iglesias? O sea, para motivarlos a que se integren, a que ayuden en la escuela bíblica, en los diferentes proyectos. O sea, ¿cómo los puedes motivar? ¿Qué palabras les dirías hoy para decirle, mira, esta es la iglesia de hoy y te necesitamos en medio de la escuela bíblica? Los necesitamos y no deben de tener miedo, ¿verdad?, a trabajar con la generación. Yo creo que hemos escuchado tanto, esta generación es bien difícil, esta generación es bien retante, estos muchachos son complicados, el tiempo que estamos viviendo de tecnología, yo no sé de tecnología, cómo yo los voy a alcanzar. Sea usted mismo. Y yo creo que la disposición en nuestro corazón Dios la ve. Y Dios al que llama pues capacita y lo va a ayudar y necesitan modelos, necesitan ver que hay gente que se interesan por ellos, que los aman más que todo. Hay niños y niñas que llegan a nuestra iglesia lamentablemente ya con corazones rotos, han pasado experiencias, han pasado traumas y que necesitan amor. Necesitan saber que hay un Dios que les ama, que nosotros también como líderes de la iglesia les amamos. Y no solamente, ¿verdad?, que pudiéramos pensar tal vez los que estamos en la iglesia grande y veamos a los nenes allá, pues que son ellos allá los que tienen que trabajar con ellos. No, a nosotros también nos corresponde como iglesia amarlos, recibirlos, que ellos se sientan importantes. Así que el Ministerio de la Niñez sí es retante, yo no te voy a decir que no, pero es precioso, es hermoso. La gratificación de verlos crecer, de verlos el amor genuino de transformarse, ellos. claro. La disposición de escucharte, de también devolverte ese amor que les estás dando, de querer saber más, de, ¿verdad?, esa hambre que se le va creando, de que yo quiero conocer más de Dios, de que yo quiero ser una mejor persona. Estamos transformando una generación. Los niños, dijiste algo muy interesante porque a los niños, cuando dijiste que seamos nosotros mismos, es que los niños buscan la genuinidad de la gente. Ellos lo perciben cuando una persona es genuina. Y eso es lo que los atrapa a ellos, porque lo que están buscando son lugares seguros para ellos poder confiar. Y no necesitamos, a veces se nos complica porque queremos como que tratar de entretenerlos o llamar su atención, pero su atención se llama muy simple.
atendiéndolos, escuchándolos, pero es amándolos. Que sepan que tienen un lugar que es de ellos, una pertenencia. Así es. Fíjate, cuando yo como tía, yo trato de ser una tía presente, ¿verdad? Aunque hay distancia, tengo esta mi relación con mis sobrinos. Y los niños tienen esa capacidad de mover a toda una familia para cuando ellos están alcanzando, dando sus pasos. Entonces, recuerdo que tuve la oportunidad del año pasado ir a la primera presentación de mi sobrina de 4 años, en la escuelita, y me consiguieron poder entrar a la escuela, y yo llegué allí, eso estaba lleno de papás, ¿verdad? Que en horarios escolares habían sacado su tiempo para llegar a ver la función de los hijos. Y la nena estaba buscándonos a nosotros. En medio de que había mucha gente y estaba tímida, estaba buscando contactar con alguien que conociera. Pero ver cómo los diferentes abuelos, tíos, papás, estaban allí tan emocionados, sin importar si cometían errores, sin importar si había que darles direcciones, y cómo logran unir y que asistan a un evento de ellos. Claro. Eso es lo que me lleva a mí a que nuestras iglesias deberemos reenfocarnos. Y a veces nosotros queremos unas estructuras porque esto es así, porque Dios es un Dios de orden. Ciertamente Dios es un Dios de orden, pero Dios es un de todas las generaciones y de todas las etapas de vida. Y nosotros tal vez dentro de nuestras estrategias evangelísticas para alcanzar familias, deberíamos abrirnos más a que los niños tengan unas presentaciones, aunque se rompan los conceptos que nosotros tengamos, que nos puedan causar de momento, porque esos niños van a traer a sus papás, van a traer a sus abuelos, van a traer a sus primos, y podemos provocar que ellos escuchen palabra de Dios. Claro, claro. Porque ellos son la mejor invitación que podemos tener para traer, no por llenar la iglesia, sino para alcanzar gente. O sea que los niños son una herramienta evangelística y transformadora de los hogares. Es una manera de alcance a su familia, y ciertamente abriendo esos espacios de participación y de integración, sí traemos la familia, porque los niños, ¿verdad? Siempre decimos, los niños llegan y también van a llegar sus familias a verlo, eso es así, pero sin olvidar, ¿verdad? Porque una de las cosas cuando yo empecé en el Ministerio de los Niños, una que también ya lo he dejado de escuchar, pero a veces hacíamos actividades, campañas, congresos, pero vamos a hacerle algo a los niños, porque si no le hacemos algo a los niños, la gente no va a venir. Y cuando yo escuchaba eso, pues yo no, es que le vamos a hacer algo a los niños, porque los niños son importantes y también los tenemos que atender, porque ellos merecen eso. No es una opción, ¿verdad?, para que venga más gente, no es el gancho para que yo tenga más asistencia. Es que intencionalmente yo estoy preparándome también para recibir los niños que puedan llegar, porque ellos son importantes en el reino de Dios y son almas que responden a la palabra de Dios. Nuestras iglesias están llenas de abuelitos y abuelitas. ¿Cuán importante pueden ser esas abuelitas y esos abuelitos para nuestros niños en las congregaciones? Sumamente importante, y te voy a decir que ahora mismo yo venía haciendo el recuento en el camino, mirando las caritas de los nenes, y yo te puedo decir, Pastor Héctor, que la mayoría de los niños que yo estoy recibiendo ahora mismo en la escuela bíblica me los traen sus abuelos. No vienen con su papá, o viene con papá, o viene con mamá. Estos asuntos de las custodias compartidas también afectan la asistencia de estos niños y estas niñas a la iglesia, y ellos quisieran estar más en la iglesia. Y es sumamente importante como ellos que han, ¿verdad? Y dicen, no, si yo tengo la oportunidad, me lo traigo. Y aquí están, y allí están. Allí están con ese compromiso que tienen los papás, los abuelos, de que si papá y mamá no los traen, pero yo sí lo voy a traer. Y también en esos diálogos de experiencia de los maestros, que ya, ¿verdad?, pues son abuelos y han tenido ya unas experiencias de vida, cómo les hablan, cómo los tratan, cómo, ¿verdad?, le pueden hablar desde su experiencia, desde cómo crecieron como niños, y cómo desarrollar, ¿verdad?, también en ellos ese pensamiento de que Dios ha sido el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo. Sí. Alicia. Sí, que el doctor Pablo Jiménez, que ha sido profesor nuestro, nos estaba hablando sobre la importancia de los abuelos en la iglesia, en el proceso de discipulado de nuestros niños.
Y él nos decía algo, yo creo que muy valioso, porque nuestros abuelitos, él dice, esa gente sabe un montón de Biblia, más que tú y que yo, que somos pastores. Se conocen la iglesia de arriba abajo, han vivido todas las experiencias. Y él nos hablaba del ministerio de abueliar. Él dice, ¿por qué no integramos entonces a estos abuelos de la iglesia, abuelitas, desde la perspectiva, ¿verdad?, de ese adulto mayor que tiene una sabiduría particular, especial, para que entonces puedan impactar a estos niños con ese amor especial y esa sabiduría. Ahí, por eso es que él decía abueliar. Y suena un poquito, digamos, como que la palabra no tiene sentido, pero yo creo que sí, que tiene mucho sentido. Lo tiene, lo tiene. Y con mucho peso. Y Ujú. con mucha responsabilidad, sí. Y con mucho respeto, porque ciertamente Claro, hay no es un de manera respeto. despectiva, Claro, es no, hay un con el respeto y respeto. un valor que se le está dando a los abuelitos en medio de los procesos de aprendizaje de sus nietos y de los demás niños. Que Así- puedan adoptar niños, que puedan abuelear niños que no Sí. son de Exacto. ellos, que puedan, ¿verdad?, Y les da transmitirles esa vida. enseñanza. Les da vida a ellos. A mí me pasa en mi contexto de Guayama. Yo recibí en estos días, en uno de los domingos, a una niña que ya tiene 15 años, un poquito más, ¿verdad? Y para mí fue un regalo, porque cuando yo llegué hace 6 años a la iglesia, ella venía con su abuela. Y recuerdo que de chica, a mí me llamaron porque en la escuela bíblica ella dijo que ella tenía que hacer para recibir, que ella sentía al Señor y quería recibir al Señor. Y ya la estábamos encaminando a poder ir a los demás pasos con ella, porque ella decía, ¿qué es eso de bautismo? Ya ella estaba preguntando. Pero llegó la pandemia. Y después que llegó la pandemia, venía con su abuela me muere ese mismo año más adelante, así que la niña ya yo no la tengo, pues porque están en esto, a veces con papá, a veces con mamá, entonces la abuela era la que la traía, y los otros días recibí la sorpresa de tenerla, y me dijo, pastora, vuelvo, voy a seguir viniendo. ¿Por qué? Porque un hermano de la iglesia, un matrimonio, me las está buscando, tampoco es que viene con mamá, y el 98% de los que asisten a la iglesia no vienen con papá y mamá, vienen solitos porque los buscamos. Y entonces la iglesia hemos trabajado de poder entonces adoptarlos, que nos preocupemos por ellos, que ellos sientan que ese es su espacio. Pero es retante porque el desafío que tenemos es que tenemos una iglesia de población adulta, y al tener una población adulta, también es una generación que demanda, que tienen otros tipos de, pues la diversidad que tenemos en medio de nuestra niñez en estos tiempos, y sienten lo que ahorita decían, miedo de que no pueden llegarle, miedo de que no pueden o no tienen energía para seguirles el paso. ¿Qué podemos añadir un poquito más a esta población si le está pasando a la iglesia o que no hay niños en la iglesia? Eso es una preocupación. ¿Y dónde están? Si no están en la iglesia, ¿dónde están? A nivel, ¿verdad?, de lo que sabemos que está ocurriendo a nivel mundial, que la tasa de natalidad ya está bajando. Pero entonces, ¿cuál es el reto de la iglesia? Nos miramos de aquí a 10 años. ¿Habrán niños? ¿No habrán niños? Porque estos niños que están ahora ya están creciendo de aquí a 10 años. ¿Qué vamos a tener? ¿A quién le vamos a pasar la antorcha? ¿Dónde está ese relevo generacional que yo le voy a pasar la antorcha? Y no solamente pasarla, es que los tengo que preparar para que puedan, ¿verdad?, para que ese relevo generacional pueda ser saludable. Y sí, hay preocupación de los niños, de dónde están, de las prioridades quizás de la casa, que tal vez no es de primer lugar el ir a la iglesia o recibir una educación cristiana, ni aunque sea en el hogar. Yo también hago mucho el llamado porque lo he visto en los años que llevo trabajando en el Ministerio de la Niñez, porque la mayoría de las personas que trabajan en el Ministerio de Niños son mujeres. Bien pocos hay presencia de varones y son tan necesarios porque muchos de esos niños tienen una imagen tan lacerada quizás de su papá, o hay un papá ausente y necesitan esa mentoría de un hombre de valor que le pueda enseñar ese modelaje, no adoptarlo como su papá, ¿verdad?, porque no, biológicamente no lo es, pero que pueda ser ese mentor espiritual. Claro, esa presencia que ven el amor de Dios a través de ahí. Ese modelaje. Hay mucha necesidad en nuestros niños y en nuestras niñas, y si a eso le añadimos también pues las neurodivergencias que ellos puedan tener, pues se nos puede, ¿verdad?, complicar un poco
este proceso de enseñanza. No es imposible, pero reta al líder, reta al maestro cuando recibimos en el salón diferentes niños con diferentes, ¿verdad? Procesos de aprendizaje, procesos de edad, porque a lo mejor no los podemos dividir por edad y los tenemos en un mismo salón de 4 a 11 años. ¿Y cómo tú haces eso, verdad? Porque ese es el reto, ¿cómo lo hacemos entre ese range de edad? Sí. Pero se puede. De que la realidad de la mayoría de nuestras iglesias, porque Carolina es un caso particular, pero en nuestro caso aquí estuvimos mucho tiempo con un solo salón. Y este semestre, este es mi 5º año aquí, bueno, realmente Heidi, mi esposa, es la que trabaja con los niños. Y ahora en el 5º año es que pudimos tener al menos 3 salones. Mientras tanto estaba todo en un solo salón. Claro, al principio eran 4, 5, hasta que entonces de momento llegan a 15, 20 y se divide. Pero también hay algo que debemos entender, que según van llegando los niños, también los recursos, que es que toma un tiempo. Y también me imagino que pues tenemos que asegurarnos a qué recurso vamos a llamar y a darle la confianza para atender a los niños. El tiempo ha avanzado, ¿verdad? Y yo creo que es un tema que no termina. Sí. Y como siempre... Pero es que Alicia tiene que volver. Tiene que volver para ampliarlo. Que si nos gusta, pues... Tiene que volver, pero también tiene que volver con niños. Sí. Oye, sí. Tiene que volver con un panel de niños. Porque queremos poner en práctica, nosotros estamos hablando, pero que vamos a poner en práctica lo que estamos diciendo. Vamos a escucharlo. ¿Qué tienen que Vamos decir? a escuchar lo que tiene que decir. Claro que sí. Sabemos que tenemos que hacer un episodio especial, tendría que ser fuera de semana, ¿verdad? Para que ellos pudieran asistir. Pero nos vamos a comprometer a buscar una fecha. Sí. Donde podamos todo el mundo estar presente y que podamos escucharlo. Y quién sabe si después en el futuro podemos hacer un panel donde sus papás también puedan hablar de la experiencia de sus hijos cuando llegan. Yo creo que tenemos espacio, esto es un espacio para eso. Y cómo podemos ayudar a las iglesias, ¿verdad? Desde las experiencias. Yo tengo una última pregunta y quisiera dejarla en el tintero antes de despedirnos y tal vez lo retomamos. Esa presencia de la iglesia, ¿solamente su movimiento es dentro de la iglesia o también se mueven fuera de la iglesia para alcanzar? Muy bien. Ahí estamos. Ahí la dejamos. Ahí la vamos a dejar. Así que gracias, Pastora Alicia. Gracias a ustedes, gracias. No sé si quieres dejar alguna notita más Por muchos años nosotros estuvimos escuchando la frase nuestros niños primero. Y el primero que habló de la prioridad de un niño, que lo puso en el centro, y eso es un mensaje que siempre trae Harold Segura, él los colocó en el centro, colocó a un niño en el centro, le dio la importancia de un niño. Cuando estemos hablando de lo que es revitalización, porque todo el mundo quiere revitalizar, todo el mundo quiere actualizarse, quizás los niños deben ser los primeros. Amén. Deben ser la prioridad. Así que, como bien empezamos hablando de ello, ellos son el presente de la iglesia. Eso es así. Así que gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en el Nuevo Evangelista Podcast de la Iglesia Bautista de Puerto Rico e Islas Vírgenes. La pastora Angélica Acevedo. Pastor Héctor Soto. Y la pastora Alicia Liard. Y en los controles el pastor endosado Rubén, que se durmió, Rubén Isaac. Así que Dios les bendiga. Un abrazo virtual. T2030 está presentando, y sí, muy pronto, en el mes de octubre, a través de la plataforma de los pastores Héctor Soto y Angélica Acevedo en su programa El Nuevo Evangelista, a partir de las 6 de la tarde por el canal de YouTube de las Iglesias Bautistas de